Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todas y todos a esta segunda sesión de Conversa conmigo, el público es protagonista. Un espacio creado desde la Cineteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para conversar acerca de cine chileno, pero con sus realizadores y realizadoras. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros a las transmisiones que estamos desarrollando a través de YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Facebook de la Cineteca PUCD. La invitación durante todo este tiempo ha sido a participar. Ustedes, el público, tienen que ser quienes tomen un rol protagónico e interpelemos a nuestros directores y directoras a que nos respondan aquellas dudas que nos surgen cuando vemos las películas. Las películas las hemos visto a través de una plataforma que está colaborando con nosotros. Pero, ¿cómo funciona esto de participar en Conversa conmigo? Te lo contamos aquí. Parte de la invitación a los directoras y directores consistía en que ellos escogieran la película sobre la que querían que conversáramos. Y la invitada de hoy escogió esta. Se encuentra con nosotros Maite Alberdi. Bienvenida, Maite. Un Hola, gusto tenerte aquí con nosotros. muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que no hablaba de salvavidas, entonces me encantó. Mira, el Salvavidas la escogiste tú, es tu ópera prima, ¿verdad? Sí, es mi ópera prima y creo que es la película que, más allá de ser mi ópera prima, que uno aprende mucho con las óperas primas, que fue tan difícil de hacer que aprendí gran parte de lo que seguí haciendo en el resto de las películas. Bien, entonces te sentó un camino, esa experiencia, un estilo que es muy característico tuyo. Bueno, Maite la conocemos por documentales como La Once, un documental ya muy querido que forma parte de la idiosincrasia chilena de nuestro imaginario, y también Los Niños. Pero para ponernos a tono con la conversación que vamos a tener hoy, específicamente sobre el Salvavidas, que espero que todos ustedes hayan visto ya en ondamedia.cl, vamos a revisar el tráiler para refrescar la mente. No viene el salvavidas, acabar con los días igual esta guata. Guardala, guardala. No, porque está abierta, pues, weón. Está escondida. ¿Pueden bajar, porfa? ¿Pueden bajar o no pueden bajar? ¿Una foto con nosotros? No, gracias. Mauri, quería ser tu ayudante. Quiere ser ayudante de salvavidas. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Se notifica y deja constancia que el salvavidas Jean-Pierre Palacios no se presentó a trabajar, dejando su sector abandonado sin previo aviso a los compañeros de trabajo, teniendo el día 18/01 el 10 como día libre. ¿Por qué te da miedo? Sirve para puras curaciones. De los chicos perdidos. No, si es lo que hace, es la pega. Todo lo que le pido, lo hace bien. Pero le falta meterse al agua. Ven para acá con tu madre. ¿Tocar?
Está allá. Hay otro. ¿Quién va a ir a sacarlo allá? Salvavidas no llega ahí. No, lancha, ¿cuánto? Salvavidas no llega ahí. Porque uno, antes de meterse a rescatar a las personas, tiene que prevenir que a las personas les pase algo. ¿Cachai? La prevención es mucho mejor que el rescate. ¿Cachai? Porque en el rescate, aparte de que puede ahogarse la persona, ¿cachai? También te podía ahogar tú. Porque uno no es Superman, ¿cachai? No es superhéroe, nada por el estilo. Maite, teníamos ahí las imágenes de El Salvavidas, tu ópera prima. ¿Qué sientes cuando vuelves a recordar estos momentos o el proceso de haberlo realizado, estrenada por allá por 2011, si no me equivoco? Sí, la filmamos en el 2010, hace 10 años justo. Cansancio, yo creo, una película que me cansó, un rodaje que me cansó mucho en ese lugar y en ese contexto. Como que recuerdo ese rodaje y me canso. Y el tráiler no lo veía desde el estreno y lo encuentro que era de una época en que no sabíamos hacer trailers, claramente. Mira, ha habido una evolución sin duda desde ese tiempo hasta ahora, pero Aprender a vender las películas también, no solo hacer películas, sino cómo se distribuyen, cómo se promocionan, sí. bueno, harta agua ha corrido bajo el puente, ahora tú tienes documentales galardonados, reconocidísimos, y hay una pregunta fundamental que te queremos hacer, pero en realidad te la va a hacer una de las personas que participó en este proceso de enviar las preguntas, y va bien al hueso, no solo sobre el salvavidas, sino más sobre tu quehacer, esa declaración de principios que puede haber. A ver qué nos dice Graciela Molina. Hola Maite, encantada de saludarte. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó a realizar cine documental en Chile? Espero que estés muy bien, que continúen los proyectos y que nos sigas maravillando con cada una de tus obras. Cuídate mucho. Graciela, gracias por la pregunta. Yo creo que las respuestas son infinitas. ¿Qué me motivó? Creo que tiene que ver con un espacio en el cual me sentía cómoda desde la universidad, cuando hice el primer corto documental siendo estudiante. Si bien era difícil la sensación de no poder como atrapar una narrativa concreta y como ceñirse a la realidad y a lo inesperado, me gustaba trabajar con la gente, me encantaba la sensación de que la cámara me permitía entrar a lugares a los que no entraría nunca con una gran excusa que era hacer una película o hacer un documental. Entonces, creo que esa gran excusa de entrar a espacios en los que no entraría y que no están dentro de mis rangos de relación cotidiana, es como el eje para mí de qué me motiva a hacer documentales. Me motiva a hacer documentales, suelo decir, porque me permite vivir muchas vidas junto a la mía, y creo que el filmar me llena de experiencias, porque las experiencias que van viviendo mis personajes son mis experiencias también, o yo paso mucho tiempo con ellos y vivo mucho tiempo esas vidas, y conozco mundos que no conocería si no fuera por el documental, más que crear mundos. Y creo que hay tantas historias que a uno le cuentan que son insólitas, tantos personajes que a uno le narran y uno dice, ¿cómo no puedo creer que eso exista? Y siempre digo, como soy una convencida de que la realidad supera la ficción y que todas las historias que uno puede imaginar y especular sobre ellas existen, y a veces mucho más inesperado, como con narrativas más inesperadas que las que uno podría escribir. El desafío es encontrar esas historias y efectivamente no solo encontrarlas, sino que tener el acceso, como cómo llego a esa realidad y a ese mundo. Entonces, creo que me motiva a hacer documentales porque comparto muchas vidas junto a la mía, porque en la vida de uno no pasan cosas, pero siempre dentro de los mismos ámbitos, yo creo. Y también porque
la realidad me sorprende más que lo que yo pueda crear, yo creo. Eso. Bueno, justamente respecto a cómo la realidad te sorprende a ti o qué temas de la realidad te interpelan para transformarlos en documental, va la siguiente pregunta que nos realiza Francisco Mesa desde Rengo. Hola, voy a intentar hacer mi pregunta de manera muy breve. ¿Por qué tener que hacer una película sobre un salvavidas? ¿Qué sentido tiene hacer una película sobre esto, pensando que hay tantos temas que se pueden hacer películas? Un saludo. Sí, está lleno de temas y lleno de personajes para hacer películas y no se podría pasar toda la vida filmando, yo creo. ¿Por qué el salvavidas partió desde un interés hacia la profesión y un interés a un mundo de reglas que me empecé a observar y me di cuenta que el salvavidas representaba la figura que tenía que poner normas en un espacio donde la gente no quería normas, que era el verano. Y creo que en ese choque entre la figura que ejerce el poder y que es la representación de la institución y de la norma, en las vacaciones y como donde el chileno no quiere tener reglas y quiere esquivar la regla, es como, sí, queremos esquivar la cuarentena y ver cómo, aunque no se pueda, es como, y la gente se las arregla. Eso es muy idiosincrático y más allá de la figura del salvavidas hay algo que nos define en ese romper la ley que es muy particular y que siento que es un retrato social y desde ahí me interesó la figura del salvavidas por lo que representaba, como el señor que dice voy a hacer un asado, voy a poner mi parrilla aunque no se pueda y lo voy a hacer igual y como que vienen a decirle y sigue hasta que lo consigue. Creo que hay algo con lo que uno se puede identificar en ese gesto de querer romper la ley. Ahora, ¿cómo llegaste particularmente a Mauricio? Porque tus procesos para realizar documentales no están en nada cercanos al trabajo que hace, por ejemplo, un periodista que agarra la cámara y va en búsqueda de historias y luego tiene un tiempo acotado para volver al canal, editar y armar un pequeño reportaje. Tú te tomas un tiempo, haces un trabajo de investigación. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre el proceso, ese primer proceso como gran experiencia formativa y definitoria con que desarrollaste el salvavidas. Hoy día escuchaba a Sergio Rojas decir que pensar es como dejarse abrumar por la realidad. Y es como, creo que el proceso de investigación de los documentales es un poco eso, es dejarse abrumar, dejar que esta realidad entre y como conocerla en profundidad. Entonces yo partí con esta idea del tema y de ahí me fui a entrevistar a todos los salvavidas de Chile, entrevisté más de 200 salvavidas hasta encontrar a Mauricio y después de encontrar a Mauricio estuve un verano completo sin cámara viendo cómo se comportaba la gente en ese lugar, qué cosas se repetían y qué historia quería contar y cuáles de esas situaciones como de alguna manera me permitían definir este entorno y qué era lo que yo iba a estar esperando después con la cámara al momento de filmar. Entonces siempre algo que aprendí con el salvavidas es que incluso en este lugar donde podríamos decir no hay normas y hay un desorden porque esa playa era realmente caótica, hay ciertos como parámetros de comportamiento que se van repitiendo. Entonces todos los personajes secundarios que están en el salvavidas yo no los podía investigar un año antes porque era una playa en que en el Tabo la gente iba a veranear 2 días y se iba, entonces no podía decir ya voy a grabar a esta señora cuando vuelva en un año más o incluso cuando esté investigando un rato antes de filmar porque se va a ir. Entonces la playa tenía un nivel de mutación que era difícil como definir personajes, pero sí me di cuenta que habían ciertos patrones. Entonces como que escribí el guión en base a esas ideas que era como, ok, una abuela que va con el nieto a la playa y el asistente de dirección sabía que ese personaje está en el guión y que tenía que buscarlo. Entonces, mientras estábamos filmando, había alguien buscando ese tipo de personaje. O, no sé, el niño
que es salvavidas, estaba en el guión y yo sabía que nunca lo iba a tener porque lo había visto en la investigación, y dije como, bueno, no se va a volver a repetir, y el primer día de rodaje, en esa época usábamos cintas, como con la primera cinta, cuando uno está como acomodándose, aparece este niño. De hecho Mauricio ni siquiera estaba con uniforme, si se fijan en esa escena que es cuando aparece el niño, porque realmente estábamos instalando, ¿no? Y yo lo vi y dije, oye, es igual al del año anterior, y el año anterior el niño se había aburrido a los 3 días, entonces como, hay que filmarlo ahora. Entonces me decían, bueno, si da lo mismo, podemos filmarlo otro día, y es como, no, se va a aburrir, hay que agarrarlo ahora. Y resulta que este niño era el hermano chico del que yo había visto el año anterior, y por eso puse el foco, y el papá el año anterior también le había comprado un uniforme al hermano, y como la misma historia. Pero si yo no hubiese investigado el año antes, no habría puesto el foco ahí. Entonces, de alguna manera, la investigación con la que me abrumo y pienso en la realidad y como que la dejo reposar, y como trato de focalizar qué me interesa de esta realidad que es gigante y de este caos de la playa, me permite, en medio del caos, tener foco y poder aspirar a una narrativa. Entonces me gusta un concepto de Philibert que dice que el documental de observación se trata sobre programar el azar. Y yo creo que el salvavidas es un gran ejemplo de programar el azar. Y creo que el concepto más importante que aprendí haciendo la película, porque también me pasaba en la investigación, que yo decía, bueno, una de las playas más peligrosas, la gente efectivamente se ahoga en esa playa, y yo necesito filmar el rescate. Si tengo una película de salvavidas, no puede ser que no haya un rescate, o que los salvavidas no se vean enfrentados a esa gran disyuntiva. Entonces, como la pregunta era, ¿cómo filmo el rescate y cómo voy a estar en el momento del rescate, en el punto en que eso va a suceder? Porque si estaba grabando en el kiosco, no iba a llegar jamás corriendo a lo que duraba el rescate. Y me di cuenta en investigación, también leyendo las estadísticas de los marinos, que los rescates a esa hora eran siempre en el mismo lugar, entre las 5 y las 6 de la tarde, durante los últimos 10 años. Entonces, no era difícil de filmar, porque implicaba estar todos los días entre las 5 y las 6 de la tarde en el mismo lugar, y el rescate fue efectivamente a las 5:30 de la tarde, en el lugar de siempre. Entonces, yo no sé cuándo van a pasar, no sé cuándo van a pasar, pero sé lo que va a pasar. Entonces, y más o menos bajo ciertos parámetros. Entonces implicó esperar hasta que lo que yo había visto antes aparece. Entonces, mi método se basa en investigar mucho, saber lo que quiero ir a buscar de esta realidad enorme, para esperarlo y estar preparadas, como sabiendo lo que estoy esperando, más allá de que la realidad te sorprende, por supuesto, pero te sorprende bajo ciertos parámetros que uno ya conoce y más o menos domina de ese lugar. Podría llamar la atención para algunos que, siendo un documental que es de realidad, donde la realidad te sorprende, que haya un guión. Porque, claro, el concepto, así como se dice película y documental, que tenemos que recordar que el documental también es una película, existen algunos conceptos sobre el documental, que es esta cosa espontánea, que tú te echas la cámara al hombro y sales en busca de ese suceso sorprendente, pero hay distintos estilos. Yo creo que hay distintas formas de hacer documentales y... Sí, perdón, como el periodista que tú decías antes, efectivamente se echa la cámara al hombro y va a la contingencia y tiene que entregar el material al día, pero el documental es una realidad procesada y una realidad investigada con un punto de vista de un autor, que es mi visión sobre esa realidad, y yo veo a Mauricio así, y si tú vas a hacer una película de él, quizás haces otra, y esa es la gracia, es la realidad subjetivada explícitamente. Entonces, en el fondo no, y ese punto de vista sobre la realidad implica conocerla y haber investigado y haberla pensado, y eso también implica un guión. Hay mucho, creo que el tema del guión documental genera bastantes disyuntivas, y hay mucha gente que dice, bueno, sí, yo filmo sin guión, pero incluso los directores famosos que dicen, yo hago el documental sin guión, siento que es un poco una farsa, porque sí no tienen un guión. Por supuesto, yo no tengo un guión en que tenga escrito el diálogo, pero sí se enfrentan a la realidad con pautas de qué entra y qué no entra en esta realidad. Yo siempre digo que
el trabajo del documentalista es un poco como el de un escultor. Yo podría decir, el documentalista, su pega es más parecida a un Rodin, que tiene una roca gigante, que es la realidad, y tiene que sacar información para que aparezca la figura. Es como tanta la realidad y es tan grande, yo podría estar grabando los personajes 24 horas, 7 días a la semana, que no me entra todo. Entonces tengo que delimitar en un guión previo qué es lo que entra, para definir incluso a qué hora los grabo, porque si no, como la realidad continúa, o cuándo le pongo fin, porque los personajes siguen viviendo. Entonces, ¿qué es el guión finalmente documental? Es una pauta de decir qué aspectos de la vida de estos personajes voy a trabajar, cómo lo ubico, en qué tiempo, en qué espacio, dónde termina, dónde empieza, dónde proyecto más o menos que termina, y también depende del tipo de documental, porque si es un documental sobre el pasado, claramente puedes tener un guión cerrado que vas a filmar porque el documental ya pasó. Y estoy hablando de un tipo de documental que es el que hago yo, que es ir a observar una realidad y uno más o menos no sabe lo que va a pasar, pero incluso en ese no saber, yo siento que uno proyecta y que tiene más o menos un límite de cuál es esa proyección. Y el guión finalmente es una pauta que delimita esa realidad. Por ejemplo, en el guión del Salvavidas yo conocía a Mauricio, conozco su casa, conocía a su familia, pero sabía que eso no entraba y eso no estaba en el guión. Entonces, me acuerdo que ese año, ese verano, conoció a una polola que le presentó el otro Salvavidas, la polola quedó esperando guagua, tuvieron un hijo. Todo eso pasó ese verano, pero ni siquiera lo filmamos porque no era parte de la trama que yo había delimitado en ese guión. Entonces, porque si no, estás todo el día filmando y no se puede. Entonces, el guión es acortar, y quizás es distinto. O sea, si yo digo el documentalista es como un Rodin, podríamos decir el director de ficción es como un Van Gogh que tiene que agregar colores y agregar información al guión para que el cuadro aparezca, ir construyendo a los personajes. Yo tengo que hacer el ejercicio inverso, que es sacar la cantidad de información, y por eso tengo un guión que podríamos decir es una pauta narrativa para enfrentar el rodaje y para delimitarlo, y que finalmente en el montaje se va a volver a escribir totalmente desde el material que tengo, que yo te diría, en el caso de Salvavidas, si uno compara el guión de desarrollo con el guión final, es parecido. O sea, hay muchas cosas bien idénticas, pero por supuesto que hay miles de otras. Y quizás, claro, el detalle de los diálogos y el detalle de cómo son los personajes cambian, pero la estructura, las ideas de personajes que se van a filmar es bastante similar. Y eso me toma mucho tiempo, como entender cómo se va a delimitar esa roca gigante y qué se va a sacar de esa realidad para que no entre todo, y para que sea una película que se pueda producir también. ¿Cómo la haces viable cuando la realidad es eterna? Me acuerdo en La 11 también, tenía que poner, La 11 era la más difícil, ya pasé a otra película, pero yo sabía que quería estar ahí hasta el último día que ellas se juntaran, y no sabía si eso iba a pasar en 1 año, en 2, en 5, en 10, como ese era mi límite, y el límite implicaba como un avance temporal largo, pero en el caso del Salvavidas era acotado. Yo tenía un verano y era la historia de ese verano. Entonces, como no tengo 1 año para filmar, tengo solo un verano, tengo que tener una pauta para ir a buscar en medio este caos, además, porque es tanta gente, están tantas cosas pasando, que si estoy grabando a Jean-Pierre, no puedo estar grabando a Mauricio. Si estoy con Mauricio, no puedo estar con los chicos que están haciendo el crucigrama. Si estoy con ellos, no puedo estar en el rescate. Entonces, había que elegir y saber cómo elegir, y tener a alguien también. O sea, era un equipo que cada uno tenía su rol y estaba bastante asignado, que estaba buscando cada uno y cómo nos movíamos para poder tener ese guión. Por ejemplo, el señor de la parrilla está en el guión tal cual, exactamente, aparece, porque yo lo había visto antes, entonces lo estamos esperando. Entonces, en la mañana, cuando llega un señor a decir, oye, me gustaría hacer un asado, ¿se puede? Yo al tiro digo como, ok, él estaba, lo estábamos esperando, ahí llegó, vamos a seguirlo. Entonces, el guión me permite focalizar en un momento en que son tantos los estímulos que si no tuviera una pauta, me pierdo porque no sabría si ir con el niño perdido, con el señor de la parrilla, o a pararme en la orilla. Mira, justamente relacionado con lo que nos estás planteando, el proceso de registro, nos saluda Mandy Pitjoli, dice, es una pregunta extensa, vamos a ver si ahí aparece, nos está tapando, pero la leemos. Un placer escucharte, Maite. Soy Andrea Rodás, estudiante de la Universidad de las Artes de Guayaquil. En mi clase de cine documental hemos hablado mucho sobre tus películas. Quisiera saber si en algún punto de la grabación del Salvavidas
¿Pudiste haber creado otro hilo conductor con tanto material? Me refiero a que durante el proceso de la producción hubo alguna transformación del guión previo. Yo creo que hay mucho material, o sea, yo siempre grabo muchas horas y tengo mucho material y es una decisión grande de montaje que se saca. Y vuelvo a La Roca Gigante, el documental es más sobre lo que se saca que lo que se queda. Es como la decisión de sacar es muy importante. Y en esas, claro, 300 horas que suelo manejar de material, como se trata más de las 299, la decisión de todo lo que uno dejó afuera. Pero yo creo que los guiones que trabajo, en general las estructuras son más o menos parecidas en el guión previo al guión final. Lo que cambia son las decisiones de, ok, con qué escena exactamente se termina, que siempre es lo más difícil, con cuál se empieza, que es muy difícil empezar, los personajes secundarios, qué cosas se dejan, cuáles no, pero en términos estructurales, yo creo que la base narrativa en el Salvavidas es parecida al guión de desarrollo y las otras películas también, como que tiene que ver con dónde estamos partiendo y dónde estamos terminando y cómo se delimita la historia en el tiempo. Aunque pueda surgir la tentación de tomar otro camino, me imagino que hay que ser muy disciplinado y clarísimo de cuál ha sido tu objetivo original. Es que no, ¿O no hay tentación? Es que no, o sea, surge la tentación de que en esas reglas que yo me impuse, y que tienen que ver con mi método y que soy cuadrada y que tengo que controlar también, como en las reglas que yo me autoimpuse, hay espacio para el azar. Por eso digo programar el azar. Es como, hay ciertos límites, y en ese límite va a ocurrir la casualidad y me puedo perder, pero dentro de cierto rango. Por eso te digo, es como si me podría decir, bueno, pero Mauricio va a ser papá y es importante en su vida, sí, pero yo estoy en el ámbito de trabajo de él, no en su vida afectiva. Entonces, podría decir, ya, agarro esa línea, pero en realidad cuando estoy filmando, no la agarro, porque no tiene que ver con lo que yo había definido que iba a grabar. Entonces, me puedo perder, pero me pierdo en un territorio acotado, porque si no, es un constante perderse. Entonces, el ejercicio de desarrollo para mí de los documentales es delimitar la cancha y decir, en esta cancha me muevo. Y cuando ya pusiste los límites, ahí puedes jugar y te puedes perder, y sí, pueden pasar muchas cosas, pero dentro de ese rango de juego. Entonces, como es crear cuáles son igual que la ficción, uno crea las normas de ese mundo, yo también creo los límites de mi mundo, y ahí me puedo mover y ahí me puedo perder, pero no más allá de eso. Entonces, sí, te pierdes, pero no con esta realidad que puede llegar a ser abismante también si uno no la delimita. Claro, te puede llegar a abrumar. Así que ahí la disciplina y la claridad. Queremos recordarles a quienes en este momento están participando de este encuentro que pueden hacer sus preguntas a través de los chats de nuestro canal YouTube, como también de Facebook. Queremos saludar, bueno, a María Eugenia Moreno Laval, que ella ahí tiene una pregunta que más ratito vamos a presentarla, de Motage Film también, que celebra esto de estar conversando sobre el proceso de un artista, cómo llegar a una obra de arte, y el proceso en sí mismo lo es. Pero como pasamos ya al tema de tomar decisiones, de entrar en el ámbito del montaje, ya hiciste todo este rodaje, te enfrentas a todo este material, tienes que quedarte con una hora de las 300 y desechar esas otras 299. Tenemos una pregunta de Daniela Menales referida a este aspecto. A ver qué nos dice en su video pregunta. Hola Maite, yo he veraneado toda mi vida en el Tao, por lo cual sé cuánta gente llega a esa playa año a año, y me llamó fuertemente la atención cómo lograste armar ese documental considerando historias paralelas con personajes que, si bien no son actores, terminan actuando como tal. ¿Cómo lo hiciste para no invadir sus espacios en este contexto de vacaciones y que todo se diera de una manera tan natural? Gracias, Daniela. Yo creo que los que han ido al Tao entienden realmente el nivel de caos que implicaba esa playa, y cuando hablo de limitar es como efectivamente como poner ciertas normas. Y yo creo que lo que hicimos fue, como decía antes, teníamos un guión donde yo había observado ciertos personajes que quería seguir, y el asistente de dirección se encargaba de buscar, mientras estábamos filmando,
como a estos personajes y cuando encontraba uno que calzaba con lo que habíamos imaginado, nos quedamos mucho tiempo filmándolo, y lo dejábamos, no sé, 3 días seguidos vamos a filmar a este personaje, otros 3 días seguidos vamos a filmar a este otro personaje, y así íbamos focalizando en estos personajes secundarios que calzaban con lo que estábamos buscando. Con Mauricio, si no, estábamos el resto del día, con Jean-Pierre también, cuando pasaba algo, teníamos una productora que estaba solo encargada de él, porque también era difícil el personaje de Jean-Pierre, porque era antagónico real en la vida de Mauricio, entonces había que tener a alguien que llevara las relaciones con Jean-Pierre, porque estábamos haciendo la película de la persona que él odiaba, de alguna manera. Lo otro difícil también en esta playa, en este caos y en esta cantidad de gente, era que filmamos el salvavidas en una época en que la gente saludaba mucho a la cámara, y creo que eso también ha ido cambiando en la historia y seguirá cambiando, porque si uno ve la batalla de Chile, uno ve que Patricio Guzmán toca una puerta y logra entrar al living de la casa de una señora de clase alta, hacerle una entrevista, y eso, o sea, hoy y hace 10 años, impensado. Entonces como que había una actitud de confiar en la persona que tenía la cámara. Cuando yo filmé el salvavidas había una tendencia a saludar. Ahora cuando salgo a filmar a la calle la gente se esconde, entonces va cambiando. Tiene que ver con los medios también, con la representación de las personas en los medios, y en esa época la gente saludaba. Entonces en la investigación dijimos ¿cómo lo hacemos para que efectivamente se vea natural y que sea como que estamos filmando esta realidad como si fuera una ficción, donde la gente no esté evidenciando el mecanismo de la cámara? Y la manera de no evidenciar era pasar desapercibido. Entonces nos dimos cuenta en la investigación de cámara, las pruebas de cámara, que los que más saludaban a cámara eran los niños. Entonces el director de foto me dijo, mira, lo que podemos hacer es mandarnos a hacer una tarima, y nos mandamos a hacer una tarima, cosa que cada vez que los niños saludaban, no alcanzaban a llegar al lente. Entonces filmamos arriba de una tarima y logramos quitar los saludos de los niños porque no llegaban. Entonces la película está grabada un poquito de arriba, porque siempre estamos en esta tarima, y es la única película que no he podido hacer, salvo que los protagonistas se acostumbren, que los veraneantes se acostumbren, porque como decía antes, era una playa donde los veraneantes iban cambiando mucho. Entonces lo que tenía que hacer era elegir estos personajes secundarios, grabar a tele, cosa que si se cruzaban no importaba, y que ellos supieran que los estábamos grabando. Siempre les decíamos firmar el consentimiento, todo, pero desde lejos, cosa que la presencia de la cámara no fuera tan fuerte y estaba solamente el sonidista al lado de ellos, y eso daba un poco más de naturalidad en este espacio que era complejo de lograr. Bueno, como señala The Montage Film, es un excelente retrato de la idiosincrasia chilena. Tenemos distintas situaciones, distintos temas, algunos son graves, como el de la violencia dentro de una familia, violencia hacia la pareja, otros temas nos hacen esbozar alguna sonrisa. ¿En qué aspectos quisiste tú focalizarte de lo que es nuestra cultura, o lo que tú observabas de los hechos que ocurrían en esa playa, más allá de esta relación específica del salvavidas, los temas que van alrededor? Yo creo que el tema central, Vero, era definitivamente lo de la norma y la gente que quiere esquivar esta norma, pero los temas secundarios y los personajes secundarios tenían que ver principalmente con la idea de estar a puertas abiertas en la playa y comentar como si estuvieras en el living de tu casa, tu vida, y además comentar la vida del resto, que también es bastante idiosincrático. O sea, es como que me comentaban mucho en otros países, ok, se ahoga alguien y van todos a mirar y van todos a hablar y está la gente ahí mirando y comentando el accidente. Eso también es muy idiosincrático y eso también me interesaba, como la intimidad a puertas abiertas, la intimidad en un espacio donde más o menos están todos en traje de baños, todos son iguales, pero está cada uno comentando sobre su vida, escuchando lo del otro. Es muy
como un ejercicio libre de hablar de uno y del otro en este espacio público, que era lo que me interesaba. Y los temas, los iban dando los personajes. Ahora que me dices lo de las mujeres que hablaban de la violencia, es increíble, porque 10 años después tiene otra carga esa conversación, como que en esa época incluso eran como personajes que la gente se reía bastante en el cine cuando aparecían, y ahora como que uno también ve esa temática con otros ojos y digo, como la normalización de la violencia y como de contarlo así, como tan cotidiano y sin carga, o sea, es como, para ellas no tenía una carga negativa lo que estaban diciendo, era como parte de su rutina y de su vida. Me pregunto si ahora esas mismas mujeres lo contarían con carga o no. Entonces, filmar el presente implica también que en 10 años la película ya es un archivo histórico de muchas cosas de Chile, y creo que esa es la gracia del documental de observación, que, ok, es más incierto porque uno no sabe a qué se está enfrentando, pero en 40 años como va a ser otra lectura, y filmar el presente implica generar un archivo para el futuro, y me parece como importante, me siento esa responsabilidad, yo creo, y creo que el Salvavidas tiene eso, es como una playa en la que todavía no había tanta publicidad, como que ya se sienta temporal de alguna manera, y no, ya no es así esa playa, como ya cambió y probablemente ya las conversaciones son otras. Y quizás ya los amigos no están llenando un crucigrama, están con los celulares, no tengo idea. Pero quizá pasa algo interesante con la playa, porque la playa puede ser ese espacio público donde uno se olvida de pudores, se pone el bikini, come. De hecho, tenemos el caso de una persona que se iba a bañar en ropa interior y Mauricio la llama a terreno, ¿cierto? Quizás pasa algo en este universo, en las playas, o en particularmente en esa playa, que uno cambia el modo de ser en la playa. En la playa andas a pie pelado, te vistes distinto, no importa si combina o no combina. ¿Qué descubrimiento al respecto pudiste percibir de este espacio como la playa, el verano, esa ruptura de normas en todo sentido? Sí, es verdad, yo creo que tiene que ver con lo que hablamos del querer ser libres, como yo creo que en el verano esa es la premisa, como un espacio en el que la gente no quiere una norma, que quiere libertad, y que de alguna manera te iguala, o sea, estamos todos ahí, todos veraneando, todos queremos lo mismo, todos queremos sol, todos nos queremos bañar, como, y nos queremos olvidar del jefe, y nos queremos olvidar de que sí, hay ciertas leyes de tránsito y que hay ciertas leyes de convivencia, es como esa playa un poco tierra de nadie. De hecho, es una playa no apta para el baño, o sea, nadie debería estar adentro del agua, pero la gente está igual. ¿Cómo le voy a decir a la gente que se va de vacaciones que no se bañe? Es absurdo. Está lleno de esto absurdo y como de cuestionarse la ley, de cuestionarse la norma, que vuelve a ser muy idiosincrático. Pero yo creo que sí, principalmente tiene que ver con como la idea de libertad que te da estar de vacaciones. Bueno, y las películas, ya sean ficción o documental especialmente, cada vez que tú la ves, descubre cosas nuevas, pero como bien decías, a medida que pasa el tiempo, la vas leyendo distinto. Y tenemos una pregunta sumamente interesante que nos hace Antonella Marín, desde Valparaíso. Hola Maite, soy Antonella y quería felicitarte por tu película El Salvavidas, la disfruté muchísimo, y en torno a eso preguntarte cómo se establecen y cómo fue tu elección de los textos que van alrededor de los textos centrales de El Salvavidas. Por ejemplo, los diálogos que se establecen a través de las figuras femeninas de la película, el de las dos mujeres que aparecen hacia el final, el de esta abuela muy preocupada por su nieto. ¿Qué elección hay en poner esos diálogos en la película? Eso, muchas gracias. Yo creo que la elección de los personajes secundarios tiene que ver principalmente con la representatividad que yo había visto de ese espacio y, como decía antes, el tipo de personaje que se iba repitiendo y de historias que tenían que ver con nuestra sociedad y con ese lugar. Y vi muchas abuelas que les dejaban encargados a los nietos en ese momento. Las mujeres fue un descubrimiento, porque en realidad en el guión habían como amigas conversando
de su vida privada, pero no estas mujeres que hablan de la violencia de manera tan libre y tan abierta y tan normalizada. Pero todos como los personajes secundarios del guión yo creo que van representando distintas cosas y tiene que ver con el abanico de gente y como sí, como distintas edades, distintas historias, todas a puertas abiertas. Yo creo que es eso principalmente, no había como yo nunca les puse temas, por ejemplo, ellos eran libres de hablar y hablaban lo que ellos querían, pero creo que no tiene que ver con la representatividad de ese lugar principalmente, la selección de secundarios. Y seguimos con algunas preguntas del público. José Villanueva nos pregunta cuántas horas de filmación fueron necesarias. Dijiste que alrededor de 300 horas. No me acuerdo exactamente, pero eran más o menos 300. Fue como 1 mes y medio de rodaje durante un verano, el verano del 2010. Sí, yo creo que 300 más o menos. Perfecto. No sé si, como que quizás decir, no sé si fueron necesarias, porque si me preguntas ahora, yo cada vez grabo menos, como que también algo que he aprendido, como en un momento en que uno a veces esperaba las cosas con la cámara grabando, ahora tiendo a ir a grabar muchos días y apretar menos rec, o sea, como ahora no espero con la cámara prendida, como estoy ahí, como siento que soy como los actores a veces que me pagan, como a veces los actores me pagan por esperar, a mí también, como voy a rodaje, no a grabar necesariamente, es como esperar hasta que la escena aparece. Como era mi primera película, tendía a grabar en esta espera, entonces como también mucho material antes de que la acción pasara, entonces, hay mucho material en esas 300 horas, no estoy diciendo como 300 horas que sirvan, y también tiene que ver con el digital, como el digital tiene la ventaja de que puedes grabar mucho, la desventaja en que tienes menos foco ahí, entonces por mucho que yo delimite, igual termino grabando 300 horas, imaginémonos sin mi guión y mi delimitación. Entonces sí, 300 horas, no sé si fueron las necesarias, pero fueron las que grabé. Y esto de apretar menos rec es producto de que desarrollas una cierta intuición, un olfato, que tú dices, ahí viene esa escena que yo vi en algún minuto, parece que los hechos se van hacia allá, porque está la tentación de voy a grabar porque puede pasar algo y no me lo quiero perder. Pero ahí tú estás un poco como alerta, ¿cómo manejas esa situación? La De manejo decir, ahora, rec. porque conozco harto a los personajes antes, como nunca voy a grabar personajes que no conozco, entonces más o menos sé cuándo se va a gatillar algo en esos lugares o en esos espacios, como dice la cadena de cosas. Como si uno conoce a sus familiares, más o menos sabe cuándo va a discutir por algo con ellos y cuándo no, porque sabe para dónde van, un poco lo mismo, como sé cómo se mueven, como sé cómo se mueven, también puedo adelantarme a esa acción o observarla bien y decir como, ok, ahí. Y muchas veces, claro, está como, o sea, pensemos en la vida de uno, yo filmo el presente, entonces como uno está filmando el cotidiano, hay días de la vida que no pasa nada, o sea, es como, pensemos en el encierro, yo filmo en lugares encerrados, como no me pasa nada en la casa y hay días que pasan muchas cosas, hay otros que no pasa nada. Entonces, uno también sabe cuándo están pasando cosas y cuándo no, cuándo filmar y cuándo no, porque si no, si uno no va a esperar, uno en el guión termina poniendo solo eventos y es muy también como pasa mucho cuando se filman documentales sin focos que se va a grabar como el cumpleaños, el matrimonio, el aniversario, no sé qué. Y en los eventos a veces sí pasan cosas, pero como la vida no pasa necesariamente ahí, como puede ser una escena importante de la película, pero no es el eje. Entonces se tiende a ir al hito, cuando en el hito no necesariamente está la representatividad de esa historia. Carlos Blanco nos pregunta, habíamos adelantado ya, ¿algún problema con el audio? Condiciones de playa debe ser dificultoso. Fue muy difícil y muy difícil en una época en que tampoco, como ahora obviamente yo grabo inalámbrico el sonido y no estoy conectada a cables, pero en esa época como no teníamos tanto presupuesto, obviamente el sonista
se cableaba la cámara, entonces fue como ver un sistema en que mandara una señal desde lejos para que pudiera ser autónomo, muchas protecciones para los micrófonos y sobre todo lo más difícil era que yo sentía que tenía que poder escuchar a Mauricio todo el tiempo, aunque estuviera grabando otro personaje, y a Jean-Pierre también, entonces como tenerlos monitoreados por el micrófono y poder darles el micrófono aunque estuvieran lejos, y que el lavalier no fuera un problema si es que tenían que meterse al agua, que alguna vez como que dijeron, bueno, pero ¿cómo rescatamos a alguien si tenemos los micrófonos? Entonces tuvimos que mandarle a hacer unas poleras especiales que los micrófonos iban por dentro, entonces cosa que si se metían a rescatar a alguien, volara la polera y volaba el micrófono. Entonces, como esos detalles de investigación que uno va aprendiendo con los personajes, también tiene que ver como el arte y el vestuario en ficción, como que uno también tiene que pensar cuál es el vestuario de los personajes y cómo haces que el micrófono sea cómodo para ellos. Y desde que lo aprendí en el Salvavidas, es una preocupación para mí en todos los rodajes, cómo hacer que los micrófonos no sean un problema en el cotidiano de los personajes. Muy bien, y tenemos otra video pregunta referida a un protagonista que está siempre presente, pero que no vemos tanto. Karen Stock, a ver qué nos... Hola Maite, soy Karen Stock de Valparaíso, Viña del Mar. Acabo de ver tu película y me queda una tremenda interrogante que tiene que ver con la ausencia y presencia del mar, siempre cubierto con miles de personas y el mar como un recurso que está ahí pero que no lo ves y solamente aparece al final. Eso imagino que es intencional y me gustaría mucho que nos pudieras contar por qué trataste así al mar, siempre en silencio, siempre latente. Muchas gracias y te felicito por la película. Gracias, Karen. Me encanta la pregunta porque fue intencional y tenía que ver con que yo creo que en el documental de observación pasa algo que yo decía, bueno, el documental es subjetivo y es mi opinión sobre esta realidad. Y mi opinión muchas veces no la puedo dar con un texto escrito, ni tampoco estoy haciendo entrevista, entonces no me escucho. Entonces mis decisiones de estilo finalmente tienen que ver con dónde estoy poniendo los énfasis. Y acá en este retrato social, lo que a mí me interesaba era ver a las personas y ver cómo se comportaban las personas bajo ciertos eventos. Y uno de los más importantes era el rescate. Entonces, esta idea de qué es lo idiosincrático es ir a conversar. Entonces, no me importa realmente qué está pasando dentro del agua, lo que me importa es que me están comentando este espacio y me están comentando el fuera de cuadro a tal nivel que me puedo imaginar esa escena incluso sin verla. O sea, es como, la gente está como, sí, se está jugando, así, uno son dos, como la empiezo a ver, la empiezo a imaginar y además que es mucho más interesante eso para mí que haber estado una cámara a 20 metros que además no habría visto nada porque no era Baywatch. Entonces, o sea, no había dron en esa época, no sé, como totalmente otro mecanismo de rodaje. Pero incluso si lo hiciera hoy, yo creo que la decisión sería la misma porque nosotros vamos a la playa y nos sentamos siempre mirando al mar. Yo creo que nunca me he sentado mirando por el otro lado. Entonces, y no sé qué pasa mirando a la gente. Entonces la cámara era una invitación como, ok, miremos a los otros y miremos desde otro ángulo y no necesitaba mirar el mar porque lo conocemos y es una presencia que está ahí y una presencia sonora que está ahí y que uno lo logra construir. Y me pasaba que yo pensaba que era una opción radical y mucha gente que veía la película no se da cuenta que no había visto el mar. Entonces, para mí era un logro estilístico y las decisiones de estilo y de punto de vista que son armónicas para representar la realidad, finalmente para mí son las que el público no nota o no le perturban, sino que se sienten como la decisión correcta. Y para mí como el momento en que yo siento que las ideas están y que se puede filmar la película, no es el momento en que tengo el guión, el momento en que decido cuál es la forma de filmar esa película. Y con El Salvavidas la decisión formal fue esa, como decir, ok, esta película es sobre la playa, pero es sin ver el mar porque es un retrato social que tiene que ir como hacia un espejo y hacia el otro lado. Y además también es el territorio que representa el personaje, porque Mauricio, que es mi protagonista, dice, el mejor salvavidas es el que nunca se mete al mar. O sea, es como un salvavidas que me parece una buena teoría, como el mejor salvavidas es el que previene y que está en la tierra y que no debería pasarle nada, así que está previniendo. De hecho, lo que le sucede es
el accidente es en el territorio de Jean-Pierre, no de él, como ya, y ahí podemos entrar a la polémica de se tenía que meter, no se tenía que meter, y como y para mí el mejor salvavidas es una mezcla de los dos también, como ninguno está totalmente en lo correcto, pero la prevención como idea del salvavidas no estaba tan arraigada en todos los salvavidas que entrevisté, y creo que la arena también lo representaba más que el mar. También es como una de las razones de esa decisión de estilo, como preguntarse cómo represento el tema y cómo represento a mis personajes desde la cámara, y en este caso fue sacando el mar. Y también ayudaba a delimitar, porque sabíamos en rodaje que había un ángulo que no teníamos que filmar nunca. Así como no tenía que filmar la vida personal de Mauricio, tampoco tenía que filmar para el otro lado, aunque estuviera pasando algo increíble, aunque el rescate fuera alucinante, como, ok, yo tenía que filmar para un solo lado, y eso ayuda también, porque ayuda porque si no es infinito, y tengo que estar a 5 cámaras, y la película se filma con una sola cámara, con un solo director de foto, porque uno no puede, o sea, yo por lo menos no puedo dirigir 2 cámaras, 2 directores de foto, es un director de foto, entonces tenemos que estar como súper claros de qué queremos filmar. Esta pregunta es sumamente interesante porque nos puede ayudar a introducir conceptos. Verónica Bello nos pregunta, ¿se puede decir que este es un falso documental? No, para nada, no tiene nada de falso, como es un documental de observación, como de la versión más clásica de los documentales, y a ver, documental es cuando la historia es real para mí, entonces y tú puedes hacer una animación documental, puedes hacer un documental musical, como yo ahora voy a estrenar un documental que es casi cine negro, como de género libre, pero siempre que la historia sea real, uno dice es documental. La historia de Salvavidas es real, tiene un estilo que nos recuerda más a la ficción por el control, por el tipo de cámara, porque hay planos contra planos, y a mí me gusta jugar a eso, o me gusta aspirar a una estética que se te haga, que te olvides que es documental tanto en la narrativa como en la forma, pero la historia es real, y como me encanta que la gente diga, estoy viendo una película, o cómo se aprendieron esos diálogos, como no se han aprendido ningún diálogo, es real. Entonces, juego a eso, o sea, juego con mecanismos de la ficción en el estilo que hacen que se vea a ratos un poco más construido, un poco más falso, pero es totalmente documental. Y el falso documental como género, por otra parte, imita otras cosas, imita como documentales más expositivos, de entrevistas, con archivos, porque quiere parecer real. Entonces, yo diría, como las ficciones son falsos documentales de observación, quizás, como la ficción tradicional como la entendemos. Estamos ya un poco sobre el tiempo, pero queremos alcanzar a plantear algunas preguntas también que han hecho quienes nos están acompañando en esta transmisión. María Eugenia Moreno, ¿hay temas que te obsesionan, Maite? Sí, o sea, como uno se repite a uno mismo, yo creo, en las temáticas, como voy cambiando las obsesiones, pero podría decir sí, el Alzheimer es una obsesión, la vejez puede ser una obsesión, sí, pero voy variando, pero claramente a ese lugar puedo volver muchas veces, sí. Y respecto a los aspectos técnicos, Daniel Díaz, aquí en una pregunta un poco larga, vamos a quedar cubiertas. Sabiendo que fue con una tarima y mediante teleobjetivos la imagen, ¿cómo se captura el sonido de los personajes secundarios? Saludos desde Ecuador. El sonido de los personajes secundarios, el sonidista estaba cerca de ellos y me emitía la señal y yo escuchaba, y él iba grabando con un direccional muy cerca de ellos, entonces era el sonidista el que en general estaba cerca de los personajes que estábamos filmando, y él sabía lo que estábamos filmando, y nosotros estábamos lejos. Claro, así resultaba menos invasivo con la cámara. Sí. Y también tenías quizás un rango de movilidad para captar algunos aspectos que quisieras más fácilmente. En una época en que tampoco teníamos monitores, o sea, como el sonidista, por radio yo le avisaba cuál era el personaje que estábamos grabando, todo a través de radio, o sea, como no teníamos como ahora que yo veo con entera mi imagen y tengo en el iPad o en el celular, el sonidista tiene su imagen en su celular y así nos movemos en los últimos rodajes.
pero el salvavidas, como yo lo tenía que decir por radio, es como ya, la señora que está demorada, no sé qué, llamó así ahí, y nos íbamos como ubicando así, pero a distancia y el sonista cerca así. Muy bien, esta conversación sostenida con Maite Alberdi está llegando ya a su fin. Les queremos recordar que si no han visto la película, no la pudieron ver y se han tentado de verla, la pueden ver en ondamedia.cl, un catálogo de cine chileno gratuito increíble. Y queremos darte las gracias, Maite, por habernos acompañado en esta segunda sesión de este espacio que queremos, donde los realizadores, las realizadoras y el público compartan y podamos aprender sobre un género tan bonito como es el documental, pero también bastante desconocido todavía. ¿No Sí, es así, Maite? Muy desconocido, pero creo que en Chile como es un país de documentalistas, entonces quizás es más conocido que en otros territorios, o las películas están llegando más a las pantallas, que es importante. Y gracias por la invitación y gracias a todos por las preguntas, se pasaron por dar como en el callo de la película. Gracias. Qué bueno que lo hayas disfrutado, Maite. Nosotros también lo hemos disfrutado. Te dejamos un gran abrazo a la distancia. Gracias por hacerte parte de estos encuentros donde queremos que el cine se transforme en una forma de diálogo, de conversación que nos haga bien en estas circunstancias también tan adversas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros queremos invitarlos a que sigan con nuestro programa, Conversa Conmigo, lo estamos desarrollando quincenalmente y tenemos una próxima sesión que será el 20 de agosto. ¿De qué se trata? ¿Qué invitación tenemos para esa ocasión? Veamos, ¿con quién nos vamos a juntar? Hola, soy Arnaldo Barsecki y te invito a ver mi película Calzones Rotos. Que yo siento que aquí ha pasado algo terrible. Calzones Rotos es una comedia dramática negra ambientada en dos momentos distintos del siglo pasado, donde se revelan los oscuros secretos de una familia. Son dos cadáveres enterrados en una casa del pueblo. ¿Pero quién es el otro? No sé, no me lo dijo. ¿Por qué no le preguntaste, huevón? No era un interrogatorio, era una confesión. Ve mi película. Y si quieres que la conversemos, grábate haciéndome una pregunta y te contestaré. Te espero. Conversemos. La invitación entonces ya está extendida. Nosotros queremos agradecer a quienes se conectaron, a quienes participaron con sus preguntas. No sean tímidos, envíen sus videos, son lo que estructuran esta conversación y por supuesto enriquece la experiencia de nuestro invitado, de ver quienes han visto la película, han disfrutado con ella, les han generado dudas. Eso sin duda es una retroalimentación muy rica para ellos. También agradecer a quienes han participado a través del chat y nos veremos en un próximo encuentro de Conversa Conmigo, el público es protagonista. Y ahora los dejamos con el tráiler de Calzones Rotos y la tarea de ver la película. Estos son los famosos calzones rotos. Prueba. ¿Cómo amaneció la abuela? El médico dice que le queda poco tiempo. ¿Alguien tiene un cigarrillo negro que me convide? Pero ya que hicimos venir a los sobrinos, ¿no sería bueno que dijéramos la verdad? Lo primero que tengo que decirle, padre, es que le he estado mintiendo durante todos estos años. ¿De qué hablas, hija? De mi difunto marido, Alfonso. Dos cadáveres enterrados en una casa del pueblo. ¿Pero quién es el otro? No sé, no me lo dijo. ¿Por qué no le preguntaste, huevón? No era un interrogatorio, era una confesión. Uy, Alfonso, estamos atrasadísimos, tenemos que irnos. ¿A dónde? ¿Y sin postre? Una reunión política, cosa de hombres. Mi marido hizo abandono del hogar y vengo a denunciarlo. El abandono del hogar es un delito imputable solamente a la mujer. Tienes que decirle la verdad a Piedad. Ni muerta. Creo que ya no soy virgen y no me dolió. Ni siquiera sé qué hago casada. Mujeres así. Le pregunto a ella. A lo mejor lo que quiere la abuela es tener sexo. ¿Ya acabaste? Ay, Berta, por supuesto que acabó. No. Con razón anda viendo fantasmas. Me gustaría saber qué mierda pasó en esa casa.